Buenas tardes, estamos otra vez en otro podcast de Nimo. Hoy estamos con el departamento de psicología. Pues sí, madre mía. Aquí Tal estamos cual. al completo. Tal cual, por fin tenemos a Ángela en nuestro Ay, sí, es podcast. verdad. Jo, teníamos muchas ganas. Es que en el podcast anterior estuvimos justamente, yo creo que acabamos con eso, ¿no? Diciendo Sí. todos los que éramos en Nimo, porque al final, quieras que no, aquí, pues a veces siempre salimos las mismas caras, pero dijimos, no, es que detrás hay mogollón de gente, lo único que por logística, pues al final por el día a día, pues es muy complicado coincidir aquí todos. Y por fin está aquí. Anticipamos, ¿no? Ángela. Que venía Ángela. Dijimos, en Sí, el podcast lo siguiente viene anticipamos. Ángela. Sí, Pues lo aquí anticipamos. estoy. Aquí está, esta es Ángela. Además hoy Aquí traemos estoy. un temazo porque es el día a día de nuestras familias, un temazo porque muchas veces nos preguntan sobre ello, aunque no nos pregunten directamente y no sepan que están hablando de ello, las preguntas rondan todo el rato Sí. al mismo tema. Y, hijo, yo creo que hoy vamos a aprender mogollón. Así que nada, vamos a hablar hoy sobre autonomía y luego todo lo que vaya saliendo. Vale. Pero para contextualizar, yo creo que sería guay, Ángela, el empezar por el qué es la palabra, o sea, qué es autonomía. Que es autonomía. La verdad que daría para hablar horas y horas de autonomía, porque, bueno, es algo que yo creo que es algo que cuesta mucho en la educación hoy en día, cada vez Total. más, ¿no? Cómo generar autonomía, ¿no? En la crianza a nuestros hijos, cómo ayudarles, ¿no? A que sean autónomos, independientes, ¿no? Eso es algo que habría que debatir un poco entre esos dos conceptos. Pero bueno, la autonomía realmente es cuando nuestros hijos hacen las cosas sin que tengas que estar detrás de ellos recordándoselo y además con confianza y con seguridad, es decir, que saben que son capaces de hacerlo. Y yo creo que eso sería como la definición de más o menos de lo que es autonomía, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar, ¿qué diferencia hay entre autonomía e independencia? Pues Sí, porque es que esto, bueno, antes del podcast nos sentamos aquí y hacemos un pre-podcast Total. que es totalmente involuntario. Entonces nos ponemos a hablar ya del tema porque son cosas que nos interesan a nosotros en el día a día. Entonces ya hemos hablado de muchas cosas. Sí, Hemos hablado de, bueno, ya han salido muchas cosas. de ese debate entre qué es autonomía, qué es independencia, son sinónimos, son cosas relacionadas pero no tanto. Entonces hemos llegado a la conclusión de que independencia, y si lo digo mal me corregís, pero independencia es más bien el saber hacer las cosas de forma independiente, el saber hacer algo sin necesitar ayuda física, Eso es. pues por ejemplo vestirse solo. eso es. Y la autonomía engloba a la independencia, es un concepto más grande. Qué bien que estás haciendo. Para los que lo vean visualmente. Claro, la autonomía sería el saber hacerlo y el querer hacerlo. Es decir, me elijo mi ropa y me visto, porque son dos cosas que yo sé hacer, que confío en que sé hacerlas y por lo tanto las hago. Por ahí van los tiros, que son Y están relacionados. están muy relacionadas, pero también está por otra parte la dependencia, cuando dependes. Y es que la realidad es que, a ver, esto ya es un poco más filosófico, pero yo no creo que haya nadie totalmente independiente, porque yo creo que si Total. necesitas a alguien para algo, yo a vosotros os necesito para yo estar a gusto aquí, Oh, claro, qué mono. y así con todos, o sea, somos seres sociales Sí. Seres que sociales. siempre necesitamos a la Muy gente. bien, muy bien. Ahora, la dependencia muchas veces implica no puedo hacer mi vida sin que me ayuden. Y eso es muchas veces lo que trabajamos aquí, que yo creo que es, como decías antes, una de las cosas que más reclaman las familias. Vale, yo quiero que mi hijo aprenda a hacer su vida sin mí. Una preocupación que es biológica, que es yo me voy a morir y quiero que mi hijo esté a gusto cuando yo no esté. Y luego, sobre todo, Fer, porque es verdad que las quejas mucho de los padres es que no se pueden hacer los deberes, es que tengo que estar detrás, es que se entretiene un montón a la hora de vestirse y siempre salimos tarde para ir al colegio, ¿no? Que al final estas cosas son un poco la queja, ¿no? De cómo generar esa autonomía. Y un poco en relación a eso que comentabas, ¿no? De la independencia, autonomía. Voy a contar una anécdota. El otro día, en el gimnasio al que yo voy, pues en la sala del vestuario, de repente observé a una familia, ¿no? Era un niño muy chiquitito, yo calculo que por la estatura, por la manera en cómo hablaba, yo creo que tendría como unos 3 años, más o menos. Y luego estaba su hermana, que a lo mejor tenía como 5, y luego la madre, ¿vale? Entonces estaban vistiendo los 3 de manera independiente. Entonces me quedé observando al pequeñito porque, bueno, pues con sus dificultades se vistió.
increíble, ¿no? Se puso primero, bueno, pues la camiseta, luego se puso el calzoncillo, luego se puso los calcetines. Los calcetines le costaron un poquito, pero se los puso. Y ya luego se puso el pantalón y la sudadera. Entonces, fue el último que terminó, pero ahí nadie intervino. A mí eso me encantó. Ni la madre intervino, ni la hermana le picaba un poco, le decía, competición, competición. Eso bueno. Y la madre, pero la madre, fíjate que la paraba, decía, no es una competición, porque el niño le ponía nervioso. Pero el caso es que el niño se vistió. Y luego, paralelamente, el mismo día, vi otra escena. Sí que es una niña que yo ya la había visto con la madre en más ocasiones. Entonces, la madre... la estaba vistiendo mientras la niña merendaba un sándwich. Pero es que la niña tenía 5 años, por lo menos. Igualmente, ¿no? Porque qué diferencia. Entonces, me gustó, ¿no? El ejemplo, ¿no? Y la diferencia de esta niña realmente el día de mañana que vaya a un campamento o vaya a una excursión del colegio, ¿esta niña realmente se sabrá vestir? ¿Qué creéis? No, ya te lo digo que lo vivimos todos los veranos. Todos los veranos y además con más mayores. O sea, que llevamos chavales de 13, 14, 15 años que dices, madre mía, que es que te llevan la ropa al baño cada vez que te duchas. Ya. Y es que lo comprobamos en el momento duchas, eso es. Los campamentos se ve ahí la diferencia de, oye, quién... No saben por dónde empezar, por dónde acabar, ¿no? No, y luego salen pero ya mayores, que salen del cuarto con los pantalones por encima de la camiseta. Que dices, ¿a dónde vas con 16 años? Y, ¿sabes? Claro. ¿Qué dices, tío? Sí. O sea, que esto sería un signo, a lo mejor, ¿no?, de dependencia, donde realmente, al final, generas una dependencia que, ojo, o sea, si me pongo a pensar un poco por qué puede ser esto, porque yo creo que no hay ninguna mala intención de que una madre vista a su hija, ¿no? Y sobre todo es como, venga, aprovecha, merienda y la visto. Pero, claro, al final... Esta niña que a lo mejor seguro que puede saber vestirse más o menos, como comentas, Fer, que a lo mejor se pone mal un calcetín dado la vuelta o el pantalón al revés, vete a saber, pero realmente, o sea, cuando esta niña esté en esos espacios donde no esté su madre, qué inseguridad, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, nosotros es lo que más vemos en campamento, que eso afecta directamente a toda la parte emocional. Que cuando tú te crees que estás, pues venga, ayudando, o muchas veces en entrevistas, ¿no? Los padres nos dicen, no, es que es un momento pues de madre, hija, de unión, es que en realidad luego, cuando se vienen con nosotros y no está mamá o papá, es que hay sufrimiento. Y es que parece una tontería, que no es ninguna tontería porque a nosotros nos encantan esos momentos y para eso vamos equipo especializado, pero es que a lo mejor el simple hecho de se me ha olvidado la ropa para ir a la ducha genera una frustración, unos ataques de ansiedad y demás que tenemos que trabajar. Totalmente, o sea que sí que aquí, a mí me ha encantado una frase que dice el profesional, el psiquiatra Nardone, no sé si habéis escuchado hablar de Nardone, y Nardone dice, la sobreprotección es una desprotección. Total. ¿Vale? Y yo esto lo comento muchas veces en las sesiones, ¿no?, cuando hago un trabajo de psicoeducación con las familias, porque es verdad que a veces con las mejores intenciones queremos protegerles. Si piensas un poco el motivo, a veces es por las prisas, porque es mucho más sencillo hacerlo como madres nosotros, ¿no? Yo a veces también, que soy madre de un hijo de 16 años, pues sé que ha habido muchas veces que me he pillado haciendo cosas, digo, ostras, esto lo puede hacer él, ¿por qué lo hago, no? Y es verdad que a veces dices, venga, que tengamos prisa, que lo hago yo primero y ya está, y termino antes y así no terminamos antes, pero claro, realmente, ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo? No eres capaz, no puedes, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que aquí hay que trabajar mucho, ya no solo con quiero que sea autónomo, sino que también quiero que sea un niño seguro, una niña segura y que no sea dependiente, ¿no? Que sepa, ¿no?, que llegue un momento que decida si me quiero vestir o no me quiero vestir, pero que sepa hacerlo, ¿no? Que me sienta con esa capacidad y con una buena autoestima, yo creo. Y normalmente pregunta, esto es que se me acaba de ocurrir, ¿os lo encontráis más en mamás o en papás? ¿Son más las mamás las protectoras? ¿No? Pues te ríes, Paula, pero somos las mamás. Sí, ¿no? Somos pero las mamás. Entiendo que el biológico. Pues puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿No? Yo creo que sí. La mamá Supongo cuando... ¿no? La mamá es la que se queda con la cría, ¿no? Mamíferos, animales, ¿no? Te quedas con la cría, proteges. En la sociedad yo creo que también hay más presión hacia la mujer, que también puede ir por ahí.
pero no sé si es biológico o si no, lo que sí que ocurre. Hombre, yo creo que hay una base biológica importante y es que me río porque cuando lo ibas diciendo yo me pongo a pensar en nuestros chavales, ¿no? Y es verdad que cuando vienen con mamá, vienen a lo mejor repeinados y cuando vienen con papá, pues a lo mejor observas que trae un calcetín de un color o tal y dices, uy, ahí ha habido a lo mejor autonomía por parte del niño, Ahí ha habido porque un se ha intento. vestido totalmente solo, han salido corriendo tal. Puede pasar esto. Ha habido un intento. Sí, yo creo que puede ser los dos factores. El factor biológico, El social. donde las mamás somos como gallinitas, ¿no? Que además luego la presión social, ¿no? De decir, no, una madre tiene que, para ser buena madre, ¿no? Tiene que cuidar bien a su hijo, tiene que, bueno, tenerle limpito, la ropa planchada, ¿no? Es un poco también eso. Pero sí, exactamente. Yo creo que ambos factores intervienen un poco en a veces esa sobreprotección. Exactamente. Vale, ¿y quieres decir algo? No. Y llegados a este punto, ¿qué hacemos? Claro, O sea, ¿cómo? Si viene una mamá, bueno, es que claro, esto por edades, porque entiendo que no es lo mismo que venga una mamá de un niño de 3 años, ¿no? Como has dicho, el de la piscina, que uno con 12. Exactamente. Yo creo que al final un poco las herramientas, ¿no? Que para generar esa autonomía son las rutinas, ¿no? Son rutinas que hay que ir creando. Vale. Entonces, sí que luego dentro de esas rutinas hay cosas como, por ejemplo, un niño entre 2 y 4 años puede perfectamente ordenar, bueno, recoger sus juguetes, ¿no? Que eso es algo que creo que es importante, que lo tenemos que hacer y no hacerlo por ellos, ¿no? Entonces, ordenar sus juguetes, pues uno más mayor, por ejemplo, entre 5 y 7, pues a lo mejor sí que puede ordenar su mochila con cierta supervisión. Ya en una preadolescencia entre 12 y, bueno, en adelante, pues ahí ya sí que pueden gestionar sus agendas, bueno, ver cómo empieza a estudiar, ¿no? Aquí lo que veo también es que a veces también las expectativas de los padres, yo muchas veces, por ejemplo, he oído, es que con 16 años ya tendría él solo que ponerse a la lavadora su ropa sucia. Y claro, es como, claro, exactamente, ya podría hacerlo, pero realmente nadie le ha enseñado. Y al final es que para generar esa autonomía es un proceso de andamiaje, un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje, bueno, pues requiere primero unas instrucciones y paso a paso, es decir, qué es lo que tienes que hacer para poner la lavadora, ¿no? Qué botones tienes que utilizar, la ropa clara, ropa oscura, o sea, es decir, hay unas secuencias, hay un orden. Repetición. Eso es. Y luego, exactamente, a lo mejor lo hago yo con él la primera vez que lo hace, para que vea cómo se hace, ¿no? Qué jabón tengo que echar, si he hecho suavizante, qué tipo de programa pongo, ¿no? Pero luego ya le dejo a él, ¿no? Y aquí es otro de los errores que muchas veces caemos en ese error los papás, que es el que no cometan el error. Y si se equivoca, ¿no? Justo. ¿Verdad? Justo, yo creo que eso es una parte muy importante que muchas veces hablando con padres les digo, vale, deja que lo haga él. Y luego lo hace y se equivoca. Y me viene al día siguiente y me dicen, es que lo ha hecho y se ha equivocado. Y yo muchas veces tengo que decir, sí, es que es parte del proceso. Eso es. Es que esto es como ir en bici. No puedes aprender si no te dejan, si tienes siempre los ruedines o si siempre te llevan a ti. Totalmente. Y que el ejemplo de la lavadora yo creo que es buenísimo. O sea, ¿cuántos adultos a día de hoy todavía meten a lo mejor ropa y dicen, joder, mierda, se me ha olvidado y ha salido todo rosa o... Sí. ¿No? O sea, que al final somos seres pasó hace humanos. poquito. ¿Ves? Entonces, es que... Y luego Es me que imagino que eso, ¿no? Que en función del nivel de dificultad de la acción, pues cabe la posibilidad de que haya más error. De que nos equivoquemos. Claro. Y es que al final el error es la oportunidad que tenemos para aprender, ¿no? Cuando nos equivocamos es aprendizaje, exactamente. Si yo ya sé que la sudadera roja, mejor no meterla Con blanco. Meterla ahí. sola, ¿no? Pero también os digo que me volveré a equivocar. Sí, sí. Y me volveré a equivocar con la lavadora, que esto ocurre. Pero es que no creo que haya nadie que sea infalible. Entonces también el hacer un poquito de introspección de, oye, yo en qué cosas me voy equivocando en mi día a día. Que seguramente haya cosas, no tantas, porque ya pues en la adultez no pasa tanto, pero te equivocas, si te ¿verdad? ocurre a ti, pues a un chaval también le va a pasar. Y es un poco eso, el equilibrio entre el confío, pero sé que lo va a hacer mal, entonces ¿qué hago? Dejo que lo haga mal y creo que él lo hace y le da igual, que ese es otro tema que quería sacar, por ejemplo con la lavadora.
le digo a mi hijo eso, que le explico cómo poner la lavadora, cómo hacer la lavadora. Y cómo... el chaval sabe hacer la lavadora, pero luego no la hace. Luego, al día a día se pone la ropa sucia porque no se ha organizado bien. Y prefiere eso porque sabe que yo se lo voy a acabar haciendo. Ahí... Esa era mi pregunta también, cuando ha dicho lo de la mochila iba relacionado. Vale, sí, estoy fomentando la autonomía, dejo que se equivoque, pero ¿en qué momento pongo consecuencias? Claro, o sea, yo creo que ahí tiene que haber, mira, en el caso de los niños, o sea, es generar una rutina que además puedan visualizar. Yo siempre soy partidaria de que junto con los padres creen esa rutina a través de, pues, viñetas, ¿no? Donde, pues, la rutina de la mañana, por ejemplo, ¿no? Me levanto, me he visto, voy a desayunar, me lavo la boca y me preparo para salir, ¿no? De casa. Entonces, esa rutina se puede hacer con imágenes visuales que incluso a veces yo sugiero a los padres que hagan fotos a sus hijos en esa rutina y que se puedan visualizar ellos, ¿no? Y entonces ahí se van viendo, ¿no? En esa rutina. Y los adolescentes, ¿no? Pues ahí los adolescentes sí que es verdad que al final yo a veces soy partidaria de determinados contratos, ¿vale? Cuando, es decir, una adolescencia hasta los 16 años, 15 años, ¿no? Pues ahí un contrato acordado donde, evidentemente, Paula, lo que tú comentabas, pues existe como una serie de responsabilidades, ¿no? O de rutina, de horarios de estudio, de uso de la tecnología, ¿vale? Y al final tiene que haber unas consecuencias, ¿no? Acordadas y pactadas. Con el adolescente es fundamental que se pacten y se acuerden, porque si no se hace, no tenemos nada que hacer, ¿eh? Nos vamos a olvidar que no nos van a seguir ninguna rutina, no van a cumplir con las responsabilidades. Entonces es como muy importante ahí, por ejemplo, que se acuerde de el uso de la tecnología es como una consecuencia o un privilegio después de tú cumplir con tus horas de estudios, ¿no? Y además marcar bien los tiempos, ¿vale? Uso de temporizadores también, ¿no? De alarmas que me avisen de, bueno, pues ahora voy a descansar, ¿vale? Y luego ya voy a poder tener el móvil, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Natural. Si no estudio, no hago los deberes, ¿qué pasa? Pues que no hay móvil, ¿no? Claro. Es decir, que el móvil me lo quedo. Si no das un buen uso al móvil cuando está dentro del contrato, ¿no? O especificado en el que tiene que haber un buen uso en tiempos y, evidentemente, de responsabilidad a la hora de uso de redes sociales y de, bueno, pues mensajes que pueda enviar en las redes hacia amigos y tal, si eso no se cumple, pues evidentemente se retira un día el móvil. Claro. Hay que hacer un podcast de consecuencias, en plan de anatomía de una consecuencia perfecta. Porque creo que es, o sea, una herramienta tan esencial, tan importante el saber hacer eso, porque ahí es cuando de verdad educas, cuando de verdad aprendes. Y quería hablar también de los contratos, que es una herramienta que a mí me flipa, me encantan los contratos, porque es cuando de verdad veo la motivación del chaval de, vale, lo quiero hacer. Porque muchas veces quieren hacerlo, o a lo mejor por lo menos quieren que su madre les deje de decir, hazlo. Que yo ahí es cuando les engancho. Me vienen quejándose, no, es que me dice, no sé, y yo ya, pues, ¿y qué puedes hacer? Pero ¿realmente quieres hacerlo? Y siempre acabamos en, si yo realmente quiero ser autónomo. Pero no lo hago. Y ahí es cuando ya metemos contrato, te lo lees, y además me lo tomo en serio el contrato de cláusulas, o sea, es un contrato de verdad, porque cuanto más realista es, ellos también se sienten más importantes. Que, claro. joder, y luego lo están rellenando y digo, no, pero léetelo bien, ¿estás seguro? ¿Te lo has leído varias veces? Como, Eso es. como en la realidad. Y es eso, el contrato a mí me parece una herramienta increíble porque se lo toman en serio. Que parece que no, que dice, para mí eso es un papel, me va a dar igual. Se lo toman en serio porque se han comprometido, porque Claro. lo entienden. Es suyo. Claro. Y es una cosa que ellos justo ven como suya, como propia, como este papel es lo que a mí me hace también recordar que yo puedo. Y también muchas veces se lo digo a los padres. Mira, tu hijo ha firmado esto, tu rol dentro del contrato que está escrito es supervisar. Y también muchas veces les tengo que explicar tu rol de supervisar, que no hacérselo y que no estar detrás. Supervisar si ha ocurrido Eso o no. Eso ¿Y qué es. pasa si el padre no cumple el Pues contrato? ahí, claro. Ahí, a ver, ahí muchas veces es Porque esto pasa. el dilema que tenemos nosotros muchas veces. Esto pasa, al igual que Justo. cuando les damos, ¿no? Oye, establece unas rutinas, utiliza y... Pues ahí toca ver el que está pasando detrás, si lo que está ocurriendo es una sobreprotección de que no quiero que mi hijo falle por lo que se lo hago yo, o qué es lo que hay, y ya hablar con el padre o la madre y decirle, mira, tu hijo necesita esto. Claro, porque es verdad que a veces
o sea, ponen como lo que hablábamos de las expectativas, ¿no? Es decir, que un chaval de 16 sepa poner la lavadora con su ropa, ¿vale? Como un chaval que sepa, o sea, es decir, ya tiene una rutina o tiene un contrato y que ya la va a cumplir sin más. No, claro que no. O sea, tenemos que supervisar, es importante, o sea, porque al final estamos educando y la educación lleva mucho tiempo, o sea, y requiere un esfuerzo. Otro de los errores yo creo que a veces sucede es eso, es decir, como supone un esfuerzo y la supervisión diaria, que no es un control, muy bien, ahí sí que matizo un poco lo que has comentado, Fer, que no puede ser controlar constantemente y como si no hubiese, es decir, como antes, ¿no? Porque al final lo que queremos es generar esa autonomía y que no sientan ese control tan extremo, ¿no? Y de hecho se vende así el contrato con los adolescentes, ¿no? Es decir, es una manera en la que tú demuestres que eres capaz, que tus padres lo vean y que no te controlen tanto, que tú no estás a gusto, pero ellos tampoco. Entonces, si los padres no supervisamos esas rutinas o en este caso un contrato concreto con adolescentes, pues es posiblemente que el adolescente, a veces por pereza, porque bueno, pues es la edad de la adolescencia. La adolescencia es la edad de la rebeldía, la edad en la que uno quiere diferenciarse, ¿no? de mis padres, y yo soy pues autónomo, yo soy independiente, pero evidentemente no lo es. También necesitan ese control y esa guía, bueno, esa supervisión, no control. Exactamente. Y hay que hacerlo, si no, no tenemos nada que hacer. Tenía una analogía de la autonomía, a ver qué os parece, se puede matizar, pero era básicamente que el rol de los padres en fomentar la autonomía de sus hijos es como un entrenador de fútbol. Muchas veces hay muchos entrenadores que previamente habían sido jugadores, pues, por ejemplo Zidane o Xabi Alonso ahora que está en el Madrid. Ellos jugaban su partido y el niño aprendió a verles desde la grada y les está viendo, pero llega un momento en el que el jugador se tiene que sentar en el banquillo y ser el entrenador, y el entrenador no puede jugar el partido por el niño. El niño sale al terreno de juego y puede dar un pase mal, puede fallar un tiro, puede hacer una falta y le sacan amarilla, sí, puede pasar, pero tu rol como padre o como entrenador es que cuando ya ha acabado el partido decirle, oye, esto ha ocurrido así, para otra vez de esta manera, y es un rol de eso, de guía, y también antes del partido decirle, mira, te puedes encontrar esto. ¿Qué te parece si planificamos una estrategia? Y muchas veces puede ser el propio niño que dice, vale, me lo preparo, a ver, ¿cómo lo hago? Te va a pedir ayuda o no. Pero creo que es interesante el verlo así porque te quita también a ti un poco ese control. Xabi Alonso no puede salir a jugar el partido. Tiene que jugar él. El problema es que estamos intentando que el entrenador muchas veces tira el penalti y eso no puede ocurrir. Muy bueno, y además cuando estabais hablando estaba pensando, y me viene muy bien lo que has dicho, que Xabi Alonso, en este caso, ¿no?, también tiene que ser consciente de qué es lo que le está pasando a él siendo entrenador, ¿no? Porque yo muchas veces lo que veo en los papis es que no son conscientes de cuando están siendo ese entrenador qué se les remueve o qué se les genera. Y muchas veces, pues a lo mejor no puedo ser entrenador en ese momento porque yo mismo tengo que empezar a trabajar cosas, porque se me están moviendo cosas de cuando era futbolista, y entonces como que traslado, ¿no?, eso que a mí me hubiese gustado tener, hacer, ser en mi chaval. ¿No? Qué temazo, ¿eh? Esto pasa, ¿no? Sí. Es que nos ha pasado con familias, ¿no?, que empiezan a trabajar tanto este tema como otros, pero ahora estamos en el de la autonomía, y que no soy capaz, no soy consciente, y les damos herramientas y vienen a la semana siguiente, ¿lo habéis podido hacer? No hemos podido. Y cuesta mucho el que al final la madre o el padre empiece a ser consciente de, si es que soy yo el que tengo que empezar a trabajar, es que hasta que yo no trabaje, es que no puedo. Y esto al final pues crea ahí un mal clima, ¿no?, en casa, sobre todo cuando somos adolescentes. Porque cuando todo, exactamente, yo creo que la adolescencia. Yo he tenido, por ejemplo, cuando estabas diciendo, ¿no?, lo de, no, es que con 16 años ya puede poner la lavadora o ya puede ponerse a cocinar. Y yo he tenido papás o mamás que me han dicho, es que mira, a mí me obligaron desde bien pequeñita a esto y no me da la gana que mi hijo ahora mismo lo haga, si se lo puedo hacer yo. Y dices, Sí, exactamente. Sí, puede ser uno de los motivos, es verdad que yo alguna vez lo he escuchado, de no voy a obligarle o a exigirle cosas
que a mí me lo hicieron de muy pequeña y no quiero hacerlo. Eso por un lado. Y luego el miedo también a que cometan el error, ¿no? ¿Cuántas veces habéis escuchado que los padres hacen los deberes por sus hijos? Bueno. Para que cuando lleguen al colegio estén bien hechos, o para que, si no sabe hacerlos, que el profesor de alguna manera no lo comente o no le haga sentir mal, ¿no? Esto también es un tema importante, ¿no? Que al final también genera muchísima dependencia, que no le estoy permitiendo, porque estoy interviniendo a que él aprenda, él o a ella aprenda, y es un tema muy delicado, ¿no? Sí, porque ahí detrás de eso yo lo que veo son miedos. Son miedos. El miedo a que los demás vean a mi hijo como menos. Eso es. El miedo a que luego me digan a mí que tengo que tal. Son miedos al final es evitar una situación que se puede dar. Y el problema es que es un ciclo. Siempre te va a necesitar. Siempre te va a Entonces, necesitar. ese ciclo hay que romperlo por algún lado. Y romper los ciclos pues es una faena. Yo lo que le digo siempre a los chavales. Que estás en un bucle del que ahora mismo... O sea, los bucles en psicología muchas veces son así. Que a corto plazo te está solucionando el problema, pero a largo plazo viene un problema mucho mayor. Y cuando vienen aquí normalmente es que el problema de largo plazo ya ha llegado. Esto también lo digo, que a largo plazo llega. Entonces hay que salir de ese bucle que encima ya lleva un tiempo arraigado y eso es muy incómodo, muy a veces complicado. Sí. Pero bueno, para eso estamos. Sí, para sacar a la gente de ahí, de esos bucles. Pues por ejemplo, un bucle sería este. Le hago los deberes a mi hijo o a mi hija. Entonces evito que le digan algo en el cole. Y luego, ¿qué pasa? Que vuelvan a tener deberes. Y yo vuelvo a tener que hacerlo. Y el niño además, como yo se los he hecho muchas veces, ya tampoco sabe. O ya se ha acostumbrado a eso. Y ya tampoco quiere. Eso es. Y ahí ya no hay autonomía. Y eso, bucle. ¿Cómo salimos? Pues vemos, que es lo que hacemos nosotros, que es, vemos la cadena y vemos por dónde podemos cortar, por dónde es mejor para dividir. Y ya el problema pues no se soluciona, pero se funciona mucho mejor. Vamos atajando. Sí, porque al final los mensajes, ¿no? En ese bucle que comentabas, Fer, que es verdad, es como un bucle, el mensaje que le estamos dando a nuestro hijo, aunque nosotros lo hagamos con la buena intención de no quiero que ellos sufran o cuando les digan no está bien hecho o no traes los deberes y me muera de vergüenza, pues es que a lo mejor se tienen que morir de vergüenza. Claro. Es que a lo mejor tienen que frustrarse un poco porque porque no sabe el ejercicio, no ha entendido la explicación y se la tienen que volver a explicar. No pasa nada, porque es que al final yo creo que, fíjate, esto es como mirar hacia un poco más hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Al final no puedo estar siempre ahí para sacarle, ¿no?, las castañas del fuego, no puedo ahí para sobreprotegerle constantemente, porque si no, lo va a pasar muy mal en la adultez. Hombre, ¿qué vas a ir con él a la entrevista del trabajo? Eso es. Es que yo de verdad, en un futuro me imagino las entrevistas de trabajo, la madre, el padre y el chaval en medio. Total. Porque te mando el currículum de mi hijo. Te mando el currículum de mi... A nosotros nos ha llegado eso, ¿eh? Que quería... Sí. A nosotros nos ha llegado eso. Nos llegó un currículum... Bueno, más de una vez. Nos ha llegado te mando el currículum de mi hija, que acaba de terminar la carrera. Digo, no me lo puedo creer. Claro, Os pues lo fíjate. prometo que eso nos ha pasado pero aquí. es que dices, miénteme, dime que eres tú, ¿sabes? Como, madre mía. Sí, eso nos ha pasado. Y va a seguir pasando. ¿Qué ocurre? Y en el campo lo vemos, los chavales que, o sea, que no, estos niveles de autonomía de tal no van parejos por edades. Hay chavales más mayores que otros que son menos independientes para hacer ciertas cosas. Menos autónomos también. Y saco otro tema, que yo creo que el último, y vamos así como cerrando. ¿Qué pasa con los hermanos? Porque muchas veces se observa que no hay la misma autonomía en los hermanos. Lo que estábamos hablando, es que justo estábamos hablando de esto antes, que yo fui un niño muy autónomo desde pequeño. ¿Por qué? Porque a mí me inculcaron una idea que en mí caló mucho, que fue, oye, tú eres hermano mayor, tienes que dar ejemplo. Cuanto mejor lo hagas tú, mejor lo van a hacer tus hermanos. ¿Y esto es real? ¿El qué? Cuanto mejor lo hagas tú, mejor lo van a hacer tus hermanos. A ver, es que son muy complejos. O sea, los humanos somos muy complejos. Puede ser que sí, puede ser que no. En mi caso, yo creo que sí. Yo creo que a mí se me dio un rol muy guay porque yo me sentía más mayor y a mí mis hermanos me admiraban en cierto sentido de, oye, yo quiero ser como Tato. Porque Tato hace esto y si Tato se deja el pelo largo, yo también.
Esto es mi hermano, por ejemplo. O mi hermana... Esto es duro, ¿no? Asumir ese rol. A ver, o sea, yo creo que fue más duro para mi familia, porque yo adopté ese rol y me dieron la mano y me cogí el hombro. Entonces... Para mí fue duro, ¿eh? Yo soy hermana También. mayor también y... Para mí fue, o sea, yo me metí en unos roles de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, a mis dos hermanos, hasta que ya me crecí más, y también con mis padres. Oye, es que vosotros tenéis que hacer esto. Y es que ellos no hacen esto porque... Y ya cuando ya estás ahí, jodido, porque yo es lo que aprendí. Yo aprendí que la casa funcionaba un poco según... O sea, que yo tenía un papel activo en que la casa funcionase bien. Entonces, para mí una gestión muy complicada fue el dejar de ser sobreprotector con mi familia, pero también con mis padres. El aprender a, oye, que se equivoquen, que si hemos hecho esto así, pues ya está. Que si no estamos tomando, esto me pasaba mucho de moviéndonos por Huesca, que yo soy de Huesca, pues moviéndonos andando de, joder, es que esta no es la ruta más corta. Estamos dando aquí un paseo por la cara y ya, pues bueno, pues ya está, el flexibilizar, ¿no? Que soy un poquito rígido. Antes hemos tenido una anécdota graciosa, pero bueno. Y sí, yo adopté ese rol. Y es complicado porque, claro, yo no entendía que mi hermano, por muy pequeño que fuese, no fuese capaz de lo mismo que yo. Porque él me tenía a mí como ayuda, por ejemplo. Entonces, claro, él no podía. Era un niño. Claro, que al final tú ayudaste un montón a tus padres, ¿no? Porque ahí es como, pero claro, luego lo que tú has dicho, te dieron la mano y te cogiste, ¿no? O sea, al final Sí. tú te pusiste ahí en un rol que no te correspondía, ¿no? Y que eso, o sea, por un lado, no es bueno para tus hermanos porque al final es como, ¿qué pasa? Que mi hermano es el padre, es el que manda, ¿no? Y luego, por otro lado, para ti tampoco, porque me da responsabilidad, ¿no? La verdad. Claro. O sea, es mucha carga para ti, ¿no? O sea, Sí, que, sobre hombre, todo, o sea, yo no me daba cuenta, pero sí que estaba en tensión. Mi rol en casa muchas veces era de detectar que iba mal. Yo en ese momento tampoco. O sea, yo creo que no te das cuenta en el momento, pero sí a largo plazo hace mella. Por lo menos a mí me hizo mella a largo plazo el que me dieran ese rol. Que no es mi rol. Mi rol es ser hija. Y tengo que estar en la misma posición que en este caso mi hermano. Y vosotros como padres en vuestra posición. Y esto yo lo aprendí en psicología porque me pasó igual. O sea, resulta que yo estaba en medio de mi familia y pues al final lo que hacía era tapar un poco, ¿no? A mi madre, a mi padre y a mi hermano. Y entonces tuve que aprender el no, yo me pongo con mi hermano y ellos, como padres y como pareja, tienen que asumir sus funciones y su responsabilidad. Y esto es duro de cojones. existe un orden, exactamente, Paula. Esto No es... podemos saltarnos el orden porque es muy disfuncional. No, y que tampoco viene bien de cara a un hermano. O sea, al final, lo que hablamos siempre, ¿no? Las etiquetas. Pues es que al final dentro de la familia también te las crees. Y no, tú eres la responsable, tú eres tal, tú eres... Y a mí me estás poniendo unas etiquetas que son muy difíciles de quitar y que aunque parecen positivas hacen mucha pupa, y a él le estás poniendo otras etiquetas que también son muy difíciles de aguantar porque claro, como es el pequeño, pues al final pues o no opinamos o no tenemos en cuenta su opinión o no contamos con él o no, eres tú la que tiene... No, es hermano y es parte de la familia y los dos pues tenemos que opinar en esto y los dos tenemos que colaborar en toda la dinámica familiar. Y es algo muy duro y hay que tener mucho cuidado. Creo que este tema es muy importante porque desemboca en... Bueno, al final todo está relacionado, ¿no? Y creo que desemboca en una personalidad. Sí. O sea, yo sé que esto ha influido en mi personalidad y en la persona que soy. Y a mí, totalmente. Que no es una tontería, que es, a ver, que el niño que le estás reforzando ahora se va a convertir en un adulto con los mismos mecanismos. Claro, Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo es que nos daría para hablar de muchísimo más y Se ha hacer puesto otro personal y este hacer podcast también. sí, y hacer más podcasts, pero bueno, yo creo que así como resumen, pues hoy hemos hablado de autonomía, hemos diferenciado un poco sobre independencia, la importancia de dar esa autonomía desde que son bien pequeñitos, evidentemente con acciones acordes a su edad, pero porque si no esto a largo plazo no nos va a explotar.
Yo creo que hemos también dado diferentes reflexiones, ¿no? Si como papá o como mamá estoy en ese proceso, pero no me veo capaz, ojo, voy a reflexionar y a lo mejor me tengo que mirar un poco dentro y pedir ayuda, en este caso a los compis de psicología. Y luego, pues bueno, pues mucho cuidado con esa diferenciación que hacemos entre hermanos y esas etiquetas, ¿no? Que sin querer, pues a veces ponemos y vamos metiendo en la mochila de cada uno. Y yo creo que no se me olvida así nada, ¿no? No, yo creo Debo que... decirle a Ángela que se venga más, porque ha estado Sí, genial. Ángela, te queremos, lo has hecho súper bien. Bueno, que estaba gracias. nerviosa ella, pero lo ha hecho genial. Bueno, al final he hablado de lo que sé, ¿no? Y de con lo que trabajo, entonces Eres una no ha crack. sido complicado, la verdad. Pero Genial. bueno, muchas gracias también por vuestra compañía y genial. Pues nos vemos en el siguiente. En el siguiente. Que no sabemos quiénes vamos a estar, sorpresa. No, Pues ala. no me acuerdo demasiado. Chao. Bueno, hasta luego.